Bueno, ya nos metemos en otra de las entrevistas que tenemos programadas esta mañana. Es 25 de agosto y como cada 25 de agosto, Uruguay celebra su independencia. Pero, ¿realmente el 25 de agosto es la fecha en la que Uruguay debe celebrar su independencia? Los historiadores, por ejemplo, ¿tienen saldada esta discusión, este debate? ¿O eventualmente habría que reconfigurar justamente la visión de independencia que tiene nuestro país? De hecho, a principios del 2000 hubo alguna iniciativa legislativa para modificar el 25 de agosto y pensar, por ejemplo, que el 4 de octubre justamente puede llegar a ser un día más acorde a la independencia con la recordatoria de la Convención Preliminar de Paz. Todo esto lo vamos a charlar con la historiadora y subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, que muy amablemente nos atiende a esta hora. Ana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo planteo, ¿está saldada esta discusión entre los historiadores si el 25 de agosto efectivamente debe considerarse como la declaratoria de la independencia del Uruguay? Hablábamos de que hay muchas corrientes o orientaciones que hablan de que 1828 es el año más ajustado a esto. ¿Se puede planificar deliberadamente una fecha? ¿Es una construcción? Me gustaría escucharte. En historia nunca está saldado nada. La historia es un género de reinterpretación permanente. Y eso no significa que esté en cuestionamiento y que haya que hacer necesariamente un cambio de fecha. Lo que hay que tener claro es qué significan las palabras en cada momento histórico. La propia palabra independencia no ha sido siempre utilizada de la misma manera. Por ejemplo, cuando los pueblos eran todavía colonia y nosotros éramos parte de la colonia española, muchas veces se utilizaba la palabra independencia y se le reclamó a la monarquía la palabra independencia, o ya muy avanzado el proceso, a partir de 1810, para todas las provincias del Río de la Plata, hubo quien elaboró un plan de independencia que era compatible con la idea de una monarquía. Entonces, si tú hoy decís que un territorio planea formar parte de una monarquía, pero que se dice independiente, bueno, eso te parece extraño. Sin embargo, en la época no lo era. ¿Por qué? Porque utilizaban la palabra independencia muchas veces como sinónimo de autonomía, autocontrol, elección de sus propias reglas, un respeto muy importante a sus costumbres, a su idioma, por ejemplo. Y eso no significaba lo que hoy nosotros entendemos como independencia, que es independencia absoluta y soberanía de un país con un contorno de frontera y con una representación ante el concierto de naciones que no da lugar a dudas. La palabra independencia, el concepto de independencia, evolucionó mucho durante todo el ciclo revolucionario, con sus dos etapas, la que inicia Artigas en 1811 y luego la que se inicia con los 33 orientales y la Cruzada Libertadora a partir de 1825. Cuando se elige esta fecha, la 1825, como una fecha de la independencia, se hace por ley que parece ser clara cuando se la toma sola. Se declaran nulos, írritos y sin ningún valor, rotos para siempre los vínculos arrancados por sujeción, por violencia, por ejercicio de la fuerza al pueblo oriental. Básicamente lo que se dice es eso, no digo una cita textual, sino básicamente la idea de esa ley número 1 del año 1825. Claro que si lo ves en el concierto de las otras leyes y ves la número 2, la ley de unión, lo que dice la primera es: me declaro absolutamente independiente de ese poder que sentimos como extranjero, que es el poder lusitano primero y brasileño después, porque en esos años de ocupación ellos hicieron su propio proceso de ruptura independentista de la colonia respecto a la metrópoli portuguesa. Sí. Ese es el poder sentido como extranjero. Entonces, nos declaramos independientes de este,
pero para volver a la unión que nunca debimos haber dejado de tener, que es la unión de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es una palabra buena utilizar independencia cuando estamos hablando de unión. Visto desde el 2020 parecería que no. Claro, pero visto en el proceso de independencia de la palabra, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque abarca autonomía, porque no está clara todavía la voluntad independentista, porque, y esto es lo último que te digo, y te dejo hacerme la pregunta siguiente, porque cuando pensaban en autonomía como independencia absoluta, a ellos les parecía una locura, porque el país todavía no tenía la condición de viabilidad. Entonces, independizarse, autonomía fuerte sí, pero independizarse de manera absoluta le generaba dudas a muchísima gente. Por eso la tercera ley es la que dice, mientras no nos aceptan de vuelta, por lo tanto, mientras no nos declaran reincorporados a las Provincias Unidas del Río de la Plata, usaremos provisoriamente esta bandera, que es la bandera de los 33, que tiene a su vez los colores de la bandera artista, con lo cual se le da continuidad a todo el proceso. Luego le hicimos decir a independencia otras cosas, y esa autonomía se demostró como voluntad independentista, yo te diría, a menos de un año. En el año 1826, ya el observador inglés, muy fina pluma, Hood, dijo, esta gente en realidad se quiere separar de los portugueses y brasileños para unirse a los porteños, pero cuando terminen de solucionar el problema brasileño van a hacer lo mismo frente a Buenos Aires. Lo que tienen es una fuerte voluntad independentista. El fino observador lo vio y eso cuajó en los años siguientes. Por lo tanto, tener dudas sobre si esa es la fecha es natural, pero creo que la voluntad independentista estuvo siempre allí de manera muy clara y buen observador argentino en un congreso al que asistí una vez, tener dudas a propósito de la independencia es parte de la identidad uruguaya, que es indiscutible. Claro, tal vez puede resultar un anacronismo mirando eso que decía la profesora Ribeiro desde este lugar, ver la palabra independencia desde la perspectiva del 2020, porque, claro, claramente como decía, había una clara necesidad de separarse del poder lusitano, pero con ese sentimiento unionista, ¿no? Bueno, claro. Vamos a agradecerle muchísimo a Ana Ribeiro. Yo me quedo absolutamente fascinado por la manera en que siempre desarrolla cada uno de los temas. Que ha dado debates históricos, pero desde la explicación lógica de tratar de ubicarse en ese tiempo y en ese contexto que a veces cuando no lo hacemos nos lleva justamente a mirar con ojos del 2020 hechos históricos, claro, que de ninguna manera... Ese es el gran error que cometemos, claro, muchas veces. Hechos, ¿no?, históricos y personajes que no pueden ser vistos de esa manera. Ana, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer tenerla aquí en la Mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Solo hay que tener cuidado con las unanimidades. Nos gusta contar todo desde la unanimidad y eso no es cierto nunca. Siempre hay voces disonantes y es bueno escucharlas y siempre es bueno ver el proceso que hay detrás de las cosas. No se nace de un día para el otro como un hongo después de la lluvia. Hoy es un día apropiado para decirlo porque anoche llovió. Claramente. Simplemente hay que tener en cuenta los procesos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hemos estado dialogando con la profesora, historiadora Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, a propósito de este 25 de agosto en el que conmemoramos un nuevo año de la Declaratoria de la Independencia.